Bienvenidos nuevamente, estamos acá dialogando con Mario Figueroa y estamos recordando a un artista entrañable de La Pampa, Paulino. Y me gustaría que cuentes, a mí me lo has contado alguna vez así un poco en la intimidad, pero me gustaría que cuentes esa experiencia tuya de ir a la casa de Paulino a ensayar. Contalo, por favor, con lo mejor que puedas. Los ensayos en esa época, cuando teníamos el dúo de guitarra, eran en casa de Paulino. Y recuerdo llegar a la casa de Paulino y estar esperándome. Yo llegaba tarde porque trabajaba con coros, los coros ensayan de noche, llegaba tarde. Y recuerdo a Licha eh, eh, sacando todo nuevamente, cuando ya estaba lista para irse a dormir, porque eran las 11 de la noche, sacando todo nuevamente, poniendo todo y cocinando para mí, porque ella sabía que yo venía Sin cenar. sin cenar y probablemente sin comer de todo el día, ¿no? Y luego de eso era el dejar la guitarra a Paulino para compartir conmigo la cena, acompañarme mientras cenaba, y luego el ensayo de 3, 4 horas matizado con charlas y con algún trago, ¿no? Eh, Eso fue, yo creo que eso es invaluable desde el punto de vista afectivo. Si a eso le sumamos todo el bagaje musical, artístico, creo que es un todo realmente impagable en un músico, en un artista. Lo que yo le debo muchísimo, muchos músicos, muchos guitarristas, santarroceños y pampeanos reconocemos a Paulino como una influencia directa y lo valoramos como tal, afortunadamente. Ha dejado un recuerdo y una huella musical Ujú. inmensa. Esto me lleva a otra pregunta que te quería hacer. Yo podríamos hablar de Paulino toda la tarde, toda la Toda la noche y noche. todo el fin de semana, Sí. pero esta cosa del maestro, ¿no? Paulino era un maestro también sin título, pero dejó esta huella, digamos, de enseñar por la cosa inmanente, digamos, de su talento y de su generosidad, ¿no? Y a vos también te ha tocado enseñar como profe de música. Y yo recuerdo también, ya que nos retrotraemos a aquellos años en que decidíamos nuestras vocaciones y la música parecía algo tan inalcanzable, que la idea de enseñar música era algo también visto con cierta displicencia, como si lo de enseñar no fuera parte de la música, sino fuera un pretexto para ganar dinero o algo por el Ujú, estilo. ujú. Vos, ¿cómo lo vivís a eso? En el caso de Paulino puntualmente, Paulino era un maestro sin proponérselo. Tocar con él era para uno el crecimiento. Después tuve otro gran maestro aquí, que él sí, era un maestro que se lo proponía. Se proponía hacerlo, que fue el maestro Alfredo Clut. Él me Mm, enseñó, me dio las bases, la mitad de la base teórica, conceptual, sólida, que me acompaña hasta el día de hoy. En el transcurso de mi carrera hubo otros maestros muy significativos también. Pero en el caso puntual de la transferencia, creo que es apasionante y que se está perdiendo de vista, lamentablemente, una, una concepción de qué es el fenómeno de ser músico o ser docente de música. Creo que se está perdiendo de vista ciertas esencias estructurales en detrimento de un exceso de técnica. ajá. Trato de ser claro. Un maestro creo que no es aquel que te enseña técnica exclusivamente, sino que creo que es aquel que te infunde una visión determinada de para qué ser músico y la profundidad del por qué ser músico. ¿Y de cuál es la parte tuya que va a salir a la luz a través de la música? ¿Cuál es Creo la que historia que tenés que contar a través de la la música? historia que tengo que contar es que básicamente que si no tenés nada para decir es preferible que te Te quedes calles. tocando, es preferible que te quedes tocando en una guitarreada familiar. Ujú. O sea, no expongas a la gente a tener que oír eh, algo que no tiene sentido.
que no tiene esencia, que por más que pongan, como decía Charlie, en frecuencia modulada, por más que subas el volumen, la música no tiene fuerza, y es porque no hay emoción, no hay energía, no hay un sustento sólido, ¿no? Básicamente eso, si uno no está convencido de que tiene algo para decir, es preferible no subirse al escenario. Y no trazar arriesgadas diagonales, que esa es otra cosa que muchas veces los músicos, en un afán de explorar, la famosa fusión. Comenzamos a banquinear un poquito. No solo fusión como entendida en el término musical, sino que trazar diagonales conceptuales, ¿no? Un poco más allá del género que uno esté tocando, ¿no? Creo que ahí estamos, se está adoleciendo, se está tocando mucho afortunadamente, pero no sé hasta qué punto se está tocando con una esencia que te marca un gran maestro justamente. Ese gran maestro no es el que te dice, mira, acaba el dedo uno y acaba el dedo otro, acá tenés que traspasar, esta cadencia armónica se resuelve de tal manera. Es el que te da no solo eso, sino lo otro, el extra. Igualmente, todos nosotros reconocemos, y vos en particular acabas de mencionar a Charlie, por ejemplo, veníamos hablando de Paulino Artellado, y existe esta otra vertiente también, ¿no? Generacional, de Spinetta, a quien le has dedicado buena parte de tu trabajo en los últimos años. Digamos, esa autenticidad no pasa por dedicarte a una sola cosa o por reconocer una sola influencia, pasa por encontrar tu propia voz dentro de todo eso, ¿verdad? Sí, claro, de esa multiplicidad de influencias y de maestros, porque aún dentro de ese estilo ni se conocían Alfredo Cruz y Paulino Artellado, a pesar de haber sido contemporáneos. Sin embargo, dentro de su estilo y de su forma de hacer música y de ver la música, cada uno me dio una impronta determinada que estaba cargada de esencia. Pero también vivieron una época en que las posibilidades de encuentro entre ellos eran más remotas, ¿verdad? Claro que sí. La academia y lo popular. Sí, aparte, no nos olvidemos que la sociedad siempre se encarga de generar estos compartimientos estancos, ¿no es cierto? Que inevitablemente... Las famosas antinomias argentinas. Exacto. Que estos compartimientos, como te decía, que terminan siendo un empobrecimiento para la música. Afortunadamente ahora se está, especialmente entre los músicos, se está tratando de suplir esa falencia, ¿no? Llevando al lenguaje, al mal llamado lenguaje académico, el mal llamado lenguaje popular. Hemos mencionado tangencialmente ya que tu actividad como director de coros, que probablemente sea lo que te hace más conocido, digamos, en el medio, ¿verdad? La actividad de director coral y el tipo de espectáculo que vos diseñás, que en general no solamente incluyen el coro, sino otros músicos y demás, muchas veces sumando sobre el escenario 20, 30, 40 personas. Para la mayoría de nosotros, la idea de pensar un espectáculo de esas dimensiones es un dolor de cabeza antes de iniciarlo. ¿Qué es lo que te atrae tanto de esa cosa, cómo podríamos llamarla? Orquestal, sinfónica, ¿no? Te llama a hacer eso realmente, ¿verdad? Sí, depende para qué. Por ejemplo, para el Bicentenario, para el 2000 Razones fuéramos 150 personas en escena, ¿Cuántas? 150 personas en escena. Para el... ¿Que en esa oportunidad fue que dirigiste la banda sinfónica? No. Ese fue para el 2000 Razones para Seguir Cantando, que era un coro de 100 personas. No, eran más, porque aparte en el último espectáculo incorporamos al Murgón Amalaya y una banda de 7 músicos. Fue muy grande, sí, tuvimos que usar, en el Teatro Español, por ejemplo, usamos el escenario, usamos todo lo que es el palco superior para poner los coros, y los músicos armaron en los balcones, digamos, en los palcos inferiores. Y después el Sinfónico Coral, sí, porque del Bicentenario
que se llamaba 200 años, una mirada pampeana al Bicentenario, que fue para mayo del 2010. Sí, armamos una orquesta sinfónica, porque reunimos a la banda sinfónica de la provincia y a la orquesta de la Unidad 7, y fue la primera vez que la Pampa pudo hacer sonar o oír sonar una sinfónica integrada por pampeanos, ¿no? Y un coro de 100 voces, más todos los solistas. Así que ahí superábamos las 200 personas. ¿Sí? Bueno, y contéstame, ¿por qué? Bueno, para ocasiones especiales vale la pena. Y después me gustan otros trabajos más íntimos. Puntualmente estoy trabajando en un espectáculo donde no voy a dirigir, sino que voy a ser instrumentista con una bailarina. Con una bailarina piquense, Marilena Kammerling. Estoy trabajando en una cosa mucho de un formato casi minimalista. Y también es un trabajo que me causa mucha satisfacción hacerlo, ¿verdad? Este reportaje va a quedar grabado y se va a pasar varias veces por la televisión, pero Pobre bueno, en gente. este momento estamos... Y sí, bueno. Pero estamos en un momento muy particular hoy. Y en este momento tan particular que estamos viviendo, quisiera que me hagas 2 párrafos sobre las orquestas infanto-juveniles de La Pampa y las orquestas infanto-juveniles como proyecto político de gran escala a nivel nacional. El programa Coros y Orquestas para el Bicentenario lleva ya más de 10 años en Argentina y en este momento agrupa 150 coros y 150 orquestas infanto-juveniles en todo el país. Son 25.000 pibes haciendo música. Es una copia del programa del sistema que se llama En Venezuela. Para que la gente dimensione todo lo que produjo en más de 30 años el sistema en Venezuela, de orquestas y coros. Lo que produjo, por ejemplo, es una sinfónica que es una de las más reconocidas del país, del mundo, perdón, de la Simón Bolívar, y produjo a Gustavo Dudamel, que es uno de los directores de orquestas jóvenes más relevantes, una de las estrellas de la dirección orquestal mundial. Estrella, sí. Claro. Nosotros creo que vamos por ese camino con este programa. Tiene, como todo programa que está armándose y que es tan grande, tiene falencias, pero creo que en su esencia es maravilloso. Tengo la suerte de dirigir uno de los coros, que hay 5 coros aquí en La Pampa. Tengo la suerte de dirigir uno de los coros y soy un defensor acérrimo de este programa y de otros programas más y de toda una producción cultural que se ha logrado a través de la intervención del Estado en estos últimos 10 años. No solo desde lo audiovisual, no solo desde lo artístico, sino desde lo social y desde la importancia de la música como herramienta de transformación social, válida. O sea, no incluir por incluir, sino incluir con calidad artística y musical, se entiende. Desde el programa Coros y Orquestas para el Bicentenario hasta el programa Arte en las Cárceles, tuve la oportunidad de dirigir el coro de la Unidad 13 aquí en Santa Rosa, que es la cárcel de mujeres, y realmente son experiencias que cuando uno las vive en directo se da cuenta la potencia que tiene el arte como herramienta de transformación, de salvación y como herramienta de crecimiento social, ¿verdad? Así que todo eso es un combo que defiendo y que aspiro a que los gobiernos futuros sepan interpretar, sepan sostener, y que los artistas, más que nada, sepamos defender frente a la gestión que fuere. El otro día hablábamos con Nicolás Emilfort, que es un guitarrista chileno que está haciendo un doctorado en Estados Unidos, acerca de la formación del músico del siglo XXI. Si los conservatorios están formando realmente músicos para el siglo XXI. Y él decía algo que ya habíamos charlado en la Asociación de Directores de Coro de la Argentina: es menester incluir en todos los planes de estudio de los conservatorios, universidades y demás, todo lo que es gestión cultural, que nosotros lo hemos aprendido de hecho, pero es menester que el músico hoy día sepa de gestión para poder defender toda su producción. Bueno, Mario, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Nos quedan muchísimas cosas por hablar, pero
espero haber suplido, que este programa supla en cierta forma el ninguneo, por decirlo de una forma cruel, digamos, o simplemente la indiferencia o la falta de información sobre un montón de cosas que ocurren en nuestro medio y que merecen ser sabidas, como es el trabajo que vos venís realizando. Gracias, Alberto, gracias. Gracias a vos. Y a ustedes muchas gracias por estar allí y los esperamos en una próxima edición del programa de Editorial Voces.